Este mensaje está basado, gloria a Dios, en Primera de Samuel. Primera de Samuel. A mí me gusta mucho Primera de Samuel. El Señor le ha placido hablarme a través de este libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Y yo le he puesto al tema que traigo hoy, gloria a Dios, por título: nunca permitas la obstinación. Nunca la permita. Gloria a Dios. Y voy a leer, para comenzar, en el versículo 22 y 23 del capítulo 15 de Primera de Samuel, mis hermanos. Capítulo 15 de Primera de Samuel, 22 y 23. Gloria a Dios. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta palabra se la da el Señor a través de la boca del profeta Samuel al rey Saúl. Saúl no pidió ser rey en ningún momento. Y cuando oyó que lo estaban buscando para ungirlo, se escondió. Eso hizo Saúl. Pero él fue elegido y mandado a ungir por el Señor. Él fue ungido por el Señor. Y llegó a un punto que estuvo hasta con los profetas y profetizó. O sea, eso quiere decir que el Espíritu Santo vino a él. Pero Saúl, lamentablemente, nunca pudo entender quién él era, ni quién lo había puesto como rey. Él nunca pudo asimilar y nunca pudo doblegar su temperamento delante de Jehová. Lamentablemente, para aquellos que son amadores del estudio de la palabra, yo los invito a que después se lean el capítulo entero. Lamentablemente, no cumplió con lo que el Señor le mandó cuando él sabía que su orden era tajante. Dios había mandado a acabar con un pueblo y a no dejar absolutamente nada, porque ese pueblo se opuso al paso de Israel cuando Israel venía por el desierto. Ese pueblo se puso en medio y dijo: por aquí no. Y era tan fuerte la orden que recibió Saúl, que Saúl estaba consciente de lo que él tenía que hacer, porque vemos que Saúl le dice a los ceneos que vivían con los amalecitas: salgan de aquí si ustedes también no quieren ser destruidos. Entonces él estaba consciente de la orden que él tenía. Él no podía dejar ningún ser vivo, ni animales, nada. Pero lamentablemente, por esa forma de ser de él,
él no cumplió como se le pidió. Dejó al rey vivo y no obstante cargó con animales de ese lugar, como si Dios no se iba a dar cuenta y no le iba a revelar a Samuel lo que estaba pasando. O sea, Saúl fue obstinado, una persona obstinada. Lamentablemente, una persona obstinada, mis hermanos, dice aquí que es la terquedad espiritual. Eso es la obstinación. Un corazón obstinado gloria a Dios, no abierto al Espíritu Santo. O sea, cuando una persona tiene esa forma de ser, aunque el Espíritu Santo en un momento lo haya recibido, sus pensamientos contrarios y antagónicos van a hacer que cierre de nuevo, porque eso pasó con Saúl. Saúl ya había recibido el Espíritu Santo y había profetizado. Y de la obstinación no solamente se nos habla en el libro de Samuel, también en el libro de Tito, también en el capítulo 1, 7, allí se le habla a los líderes, a los que dirigen la iglesia, que deben de evitar la obstinación, que deben de evitar la soberbia, la terquedad. Porque una persona obstinada es soberbio, terco, arrogante. Es una persona que hace lo que quiere. O sea, es una persona que siempre se sale con la suya, aunque tenga que pasarle por encima a Jehová, que ese fue el caso de Saúl. Es una persona que se complace a sí mismo sin importarle los demás. Se vuelve terco porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás. En el libro de Tito habla de eso. Habla de eso, de cómo deben de ser los líderes y cómo deben de someterse sin que este tipo de cosas los arrope. En el fondo, ser obstinado es creerse mejor que otros, y de allí que se vuelve arrogante, presumido y orgulloso. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con no ser obstinado, para que no seamos arrogantes, presumidos y orgullosos. Por más, miren mis hermanos, esto es algo que por más dones, por más talento que el Señor le haya dado a usted, por más que el Señor lo use, cuídese de no caer en esto, porque cuando Dios quiere, Él pone reyes y Él quita reyes, porque pasó con el rey Saúl. La Biblia describe la historia de este rey, como ya dijimos en el capítulo 15, como un hombre desobediente, rebelde y obstinado. Así es descrito Saúl. Saúl le da una respuesta a Samuel de que él le temió al pueblo. ¿Cómo va a ser posible que un rey de una nación que va a una guerra y termina y mata a todo el que él quiere, le teme al pueblo más que a Jehová? No, eso fueron excusas baratas y Dios lo sabía. Saúl quiso hacer lo que él quiso. Eso fue. Lo único
que cuando nosotros tenemos una orden de Dios y queremos hacer lo que nos viene en voluntad, vamos a tener problemas siempre. Se le olvidó quién era que lo había elegido y quién era que daba las órdenes, porque las órdenes no las daba él. Él tenía que obedecer las órdenes de Jehová por encima de todo un pueblo. No debió él decirle a Samuel que le había temido al pueblo. Obedecer a Dios en todo fue lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos la relevancia que es la obediencia, nos vamos a mantener, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque mucha gente agarra ese salmo y lo lee, pero no lo entienden. No entienden que para habitar al abrigo del Altísimo es necesario vivir bajo obediencia. El que no vive bajo obediencia no vive bajo la sombra del Altísimo. No es porque usted lo diga, lo cante, lo deje la Biblia abierta ahí cogiendo polvo. No es por eso que eso se va a cumplir en su vida. Habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es algo bastante profundo, pero muy, muy profundo. Porque el que no obedece no está bajo la cobertura de Dios. Oigan bien, por eso creo que el Señor ahí sentada me dijo, para el que por si acaso tiene duda de si está haciendo lo correcto, obedeciendo o no, ese es el mensaje. El Señor me lo dijo ahí sentada. El que no está en obediencia, lamentablemente se sale de la cobertura de Dios. Estar bajo la sombra del Altísimo es tener un cerco de Dios. Es usted estar totalmente seguro que por donde quiera que usted camina, el Señor lo está protegiendo. Esto no va a ser porque cantemos bonito. Esto no va a ser porque quizá no sepamos varios salmos de memoria o varios versículos de memoria. No. Es más de ahí. Es más profundo de ahí. Dios le tiene un cerco de protección especial a todos los que han decidido obedecerle a Él. A todos los que han dicho sí, Señor, heme aquí. A todos los que han decidido sacrificar tiempo. A todos los que han tenido que abandonar, como hizo Abraham, cuando él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le tiene un cerco, porque Dios lo está viendo todo. Dios lo sabe todo. Dios lo controla todo. Por la desobediencia entró el pecado al mundo. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Por la desobediencia. Y por la misma desobediencia se mantiene aún el pecado. Ahorita cuando el pastor estaba disertando lo que decía sobre las drogas, yo dije, wow, no pudo haber una mejor introducción para lo que yo vengo a hablar en el día de hoy. Pero como el Espíritu Santo siempre sabe cómo hacerlo, porque su agenda es de Él, no es mía. Yo solamente estoy trayendo lo que Él me dio. Y sin darse cuenta, el pastor estaba introduciendo lo que Dios me había dado a mí. Porque a la verdad,
que el pecado no ha salido del mundo. El pecado sigue igual que el primer día. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado, si hay tantos cristianos, si se predica tanto la palabra? ¿Por qué si hay tantas iglesias, el pecado sigue igual? Y es porque al hombre le resulta muy difícil someterse a la obediencia de la palabra. Por eso ustedes ven tanta gente que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pero muchos, yo diría que la mayoría, se salen. Porque lo que cuesta, lo que duele, lo que es difícil es someterse a la palabra, obedecer la palabra. Eso es lo difícil. Hoy aquí, en estos casi 3 años que tenemos, si todo el que ha pasado aquí delante y ha aceptado a Cristo se hubiese querido someter a la palabra, no cupiéramos. No cupiéramos. Aquí ha pasado mucha gente y se ha convertido. Y a veces vienen de visita. Pero someterse a la palabra, mis hermanos, eso es lo que cuesta. En la mente de cada hombre hay un campo de batalla continuo por querer tomar las decisiones sin tomar en cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque para cualquier cosa que usted vaya a hacer, cualquier proyecto, cualquier problema, cualquier decisión, hay una palabra escrita en la Biblia. Y si usted no sabe, no está seguro de lo que usted va a hacer, usted encuentra la respuesta. Si usted es una persona que estudia la palabra, y si es que todavía está muy recién de haber aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador, aquí hay líderes que conocen la palabra, aquí hay pastores que conocen la palabra, que usted puede consultar esa decisión que usted quiere tomar, pero que usted no está seguro de lo que está haciendo o de lo que va a hacer. Usted puede consultar si eso está correcto o está incorrecto. O sea, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra? Porque duro es cuando uno toma decisiones erróneas. Entonces se contraya. Y eso sucede cuando no tomamos a Dios en cuenta. Mis hermanos, aprender a vivir cada día pudiendo decir, escrito está. Como cuando nuestro Señor en el desierto fue probado, que pudo Él contrarrestar las acechanzas del enemigo diciéndole, escrito está. Así es que el Señor quiere su pueblo, que para cada situación que se le presente pueda rápidamente decir, no, pero en la palabra escrito está tal cosa, por lo cual yo no le puedo pasar por encima a eso. Que si el enemigo también lo ataca, usted puede también con la palabra contrarrestar cualquier ataque del enemigo, porque está lo suficientemente preparado con la palabra, que es su espada que usted tiene que tener. De ahí es que hay tanta importancia en estudiar la Biblia, como tanta importancia también tiene la oración. Porque cuando oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Y no es lo mismo cuando usted habla con Dios a diario que cuando usted se pasa tiempo sin hablar con Dios. No es lo mismo. Hablar con Dios es lo que nos va a nosotros a garantizar el éxito en todo lo que hacemos. Presentar en oración
cada cosa. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que el Señor va a estar ahí con nosotros. Aprender, mis hermanos, a hacernos eco de la palabra de Dios. En todo lugar, seamos eco de la palabra de Dios. Allí en el trabajo donde ustedes trabajan, con todas las personas que ustedes conocen, identifíquense como siervo de Jesucristo o como sierva de Jesucristo. Identifíquese como cristiano. Que tengan que buscarlo a usted para hacerle preguntas de la Biblia. Ayer me llamaban 2 sobrinos míos de Orlando para hacerme preguntas de la Biblia. Y la mayor me dijo: tía, usted va a tener que pasarse aquí unos días conmigo porque yo necesito que usted me enseñe un poco de todo eso. La gloria sea para Dios. Tenemos que hacernos eco, no importa dónde estemos, no importa la distancia. Hay mucha gente con mucha necesidad. Y como decía el pastor ahorita, es a nosotros. Dios nos ha traído aquí a esta ciudad de Peoria con la finalidad de que nosotros seamos el eco de Dios. No importa que nos llamen fanáticos. Muchas veces nos van a llamar exagerados o cualquier otro seudónimo. Lo importante es convertirnos en esos portavoces. En esos portavoces de la palabra. Eso es lo importante. Pero más profundo de ahí es modelar a Jesucristo. Porque aparte de nosotros ser esos portavoces de la palabra, nosotros tenemos con nuestras obras, con nuestro comportamiento, con nuestros hechos, modelar a Cristo. Es algo que quizás dirán: ¿y cómo puedo modelar a Cristo? Es muy fácil modelar a Cristo, porque cuando hacemos su voluntad, cuando cumplimos con todo lo que dice la palabra, nosotros estamos modelando a Cristo. Modelar a Cristo es que los demás puedan ver que lo que nosotros decimos tiene coherencia con lo que hacemos. Eso es modelar a Cristo. Modelar a Cristo es que nosotros podamos ser ejemplo para los demás. De que eso que decía el pastor ahorita, que muchos quieran tener lo que nosotros tenemos, que muchos quieran decir: yo quiero de eso que él tiene o que ella tiene. Que nosotros podamos ser la diferencia. La luz en la tiniebla resplandece siempre. Y si nosotros somos luz, tenemos que resplandecer donde quiera que vayamos. La gente va a ver la diferencia. La gente va a notar la diferencia. No por lo que decimos solamente, sino por cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento deja mucho que desear y mucho que decir. Y es muy bonito que eso que portamos, ese depósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros podamos modelarlo de la mejor manera posible. Y eso solamente se logra, mis hermanos, cumpliendo con la palabra de Dios. Cumpliendo con la palabra de Dios. Dios está llamando. Dios nos ha elegido a todos los líderes que hay aquí en esta iglesia para que seamos capaces de obedecerle y de llevar a cabo
a la gran comisión. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros de manera individual, en su momento dado, va a tener que darle cuenta a Dios de todos esos talentos que el Señor puso en nosotros para trabajar en su reino. Entonces tenemos que entender que esos talentos, para lo que somos buenos, para eso que usted es bueno, que usted se destaca, Dios se lo ha puesto a usted para que usted trabaje en el reino con esos talentos que Dios le ha dado. Entonces eso es sumamente importante. Hay una cita en un libro que a mí me gusta mucho, ese libro también, gloria a Dios. Vamos a verlo, creo que la marqué. Aleluya. Gloria a Dios. Está en Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Pero también en Santiago hay otra parte, en el capítulo 1, que de verdad, mis hermanos, aunque con esa parte se puede hacer otro mensaje, pero de verdad que esta sí que es importante en este día. Dice así a partir del versículo 19, hablándole Santiago a la iglesia: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oigan qué cosa tan linda. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el Señor en este día, mis hermanos, realmente lo que nos está llamando a que nosotros comencemos a poner en práctica todo lo que hasta ahora sabemos, todo lo que hasta ahora Él nos ha enseñado, todo lo que hasta ahora hemos estado estudiando, hemos estado leyendo, que comencemos a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y eso hace mucha gente. Escucha la palabra, pero no se la aplica. No hace absolutamente nada de lo que la palabra le está diciendo que debe de hacer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Mis hermanos, es un llamado de Dios para que nosotros comencemos a hacer reajuste en nuestras vidas. Reajuste. Porque yo sé que ya hay muchos trabajando para la obra de Dios. Ya hay muchos con un corazón dispuesto y disponible en la obra de Dios. Pero hay otros que todavía están dudando. Todavía hay muchos que todavía andan como la ola del mar. Y el Señor en este día, en el día de hoy, le está haciendo un llamado. Y quizá muchos se pregunten, ¿y qué tiene que ver esta parte con Saúl? ¿Ustedes saben qué tiene que ver con Saúl? De que al igual que Saúl, que tenía una orden, que tuvo una orden de Jehová, cada uno de nosotros tiene una orden de Jehová. Y muchos de nosotros no nos recordamos de eso. Quizá me oyen hablar de que Saúl no obedeció, y quizás usted pueda pensar, si hubiese sido yo ese rey, no dejo ahí uno vivo porque Jehová mandó a que lo mataran a todos, no hubiese dejado ese rey vivo ni ningún animal. Pero más sin embargo, mis hermanos, vayan al libro de Mateo. Mateo 28, y con esto termino, porque esto fue lo que Dios me dio y no voy a hablar más de lo que Dios me dio. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 28, a partir del 16, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En este momento yo voy a cambiar los 11 discípulos. Póngase usted en lugar de esos 11 discípulos y hágase cuenta que el Señor está aquí, porque Él está aquí. Él ha estado aquí desde el primer momento hablando. El Espíritu Santo de Dios está aquí hablando. Aleluya. Pero ese día fueron 11 porque ya había uno que no estaba. Y se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero fíjense, de nuevo la duda. Ay, santo. Dice, pero algunos dudaban. Ay, santo, aleluya. Pero algunos dudaban. Hay que batallar con la duda. Hay que echarla fuera de nosotros. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oigan bien, esa es la orden que nosotros tenemos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, que cada uno de nosotros tiene que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. En eso nos parecemos
a Saúl. No todos, no todos. Yo sé que hay gente que ha entendido la gran comisión. Yo sé que hay gente que ha abandonado todo. En un momento dado de mi vida yo abandoné mi carrera. Yo le di la espalda a todo por obedecerle al Señor. Pero de eso me siento más que conforme. Más que conforme. Porque estos años que he vivido bajo la cobertura del Altísimo han sido los mejores de mi vida. Estos años que he vivido obedeciéndole a Dios, el haberme quedado aquí en Estados Unidos, sembrando, enseñando, siendo embajadora de Cristo, han sido los mejores de mi vida. Me siento más que agradecida, me siento más que privilegiada. No hay nada mejor en el mundo que servirle a Dios. No hay nada mejor que ganar almas para Cristo. Y quizá muchos puedan decir, soy muy joven o apenas tengo días de haberme convertido. Y quiero que sepan que nada de eso es obstáculo para usted predicar. Porque cuando más alma gané para Cristo era cuando yo estaba en el primer amor, recién convertida, que casi no dominaba ni siquiera la palabra, pero le podía decir a todo el mundo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo estaba yo antes y cómo estaba yo después de haber venido a los caminos del Señor. Con que usted le diga a la gente, óiganme bien, con que usted le diga a la gente cómo usted se siente ahora que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y le cuente a la gente quién era usted antes y qué Dios está haciendo en su vida ahora. Con eso es más que suficiente para usted llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de paz. ¿Y por qué le digo que no importa lo joven que usted sea? Porque hoy en día hay muchos pastores dirigiendo iglesia que mi hijo a los 16 años se ganó para Cristo y hoy son pastores y evangelistas. Que él siendo un niño predicó y otros jóvenes que iban con él que predicaron y se lo ganaron. Gente que se me han acercado a mí cuando yo he ido a mi tierra y me han abrazado y me han preguntado y me dicen, por él soy cristiano. Él fue que me ganó para Cristo. Él fue un ejemplo para mí. El enemigo quiso que él dejara de ser esa fuente de salvación para otro, de bendición para otro, engañándolo. Muchas veces el enemigo así mismo va a llegar a su vida queriéndolo engañar, mis hermanos. Por eso fue que puse esa cita de Santiago: someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos, obedezca. Obedézcale a Dios. Obedézcale a Dios, sométase. Cuando la palabra habla de someterse es de la obediencia. No sea rebelde. Cuando le pidan hacer algo, no permita que ningún pensamiento venga a usted y diga, pero ¿por qué me lo piden a mí? Siempre a mí, ¿por qué no se lo piden a otros? No. Reprenda todo pensamiento contrario y antagónico al plan de Dios. Siéntase orgulloso cada vez que de parte de Dios usted sea llamado para hacer algo en el reino. Yo tenía excusa para no estar aquí, físicamente hablando. En mi oído derecho hay una gran infección
que me ha tenido en esta semana. Por eso yo le di tanta gracia a Dios cuando la hermana Marisol fue a orar por mí. Porque yo no le he dicho a ella que yo estaba enferma. No sé si el pastor se lo dijo. Pero cuando el pastor me pidió, yo nada más le dije: déjame hablar con Dios. Y al otro día me dijo: madre, ¿lista? Dije: lista. Ya hablé con él. Estoy enferma, pero yo sé que yo voy a tener la fuerza de pararme ahí el domingo. Y que todo dolor va a ser sometido en el nombre poderoso de Jesús. La gloria sea para Dios. Aquí estoy. Pero lo que quiero es, mis hermanos, que esta palabra quede sembrada en su corazón de manera tal de que si ha pasado por usted alguna duda en algún momento dado, que esa duda sea sacada de su vida, de su corazón. Porque no hay nada mejor que servirle a Dios. Es en el único en que nosotros podemos invertirlo todo, todo lo que podamos, dar lo mejor de nosotros. Porque nunca con Dios hay pérdida. Nunca. Nunca hay pérdida. Siempre hay ganancia. Si queremos que la palabra del Salmo 91 esté con nosotros, sométase a la obediencia de Dios. Sométase a la obediencia de Dios. No sé si aquí hay alguien en este día que estas palabras le han llegado y sienta deseo de pasar aquí a hacer compromiso con Dios, de obedecerle a Dios. El altar está abierto. El altar está abierto. Puede acercarse al altar. Venga y haga pacto con Dios. A los 47 años yo hice un pacto con Dios de dejarlo todo para dedicarme a la palabra, a llevar el mensaje donde quiera que Él me llevara. La gloria sea para Dios. Y el Señor nunca me ha desamparado en ningún momento. Siempre me ha abierto puertas y siempre me ha apoyado económicamente. Renuncié al trabajo que tenía porque era en la República Dominicana y entendía que yo tenía que quedarme aquí. Y renuncié. Yo sentí en mi corazón un llamado especial aquí en Estados Unidos. Pero la gloria sea para Dios. El Señor se encargó de arreglarlo todo. Él siempre lo hace. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Por eso tenemos que tener un corazón dispuesto para Él. Que el Señor lo demás lo hace Él. Gloria a Dios.